Muy buenas tardes, señores Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa, Sociedad. Mi nombre es Santiago Vázquez, soy docente de la Secretaría de Educación del municipio de Dos Quebradas, del departamento de Risaralda, Colombia. A continuación, vengo a presentar los resultados de una investigación que hemos desarrollado en los últimos 3, 4 años con la Secretaría de Educación de este municipio. En particular, pues, en lo que tiene que ver con la percepción que tienen estudiantes, padres de familia, docentes, sector productivo y sector universitario con respecto a las medias técnicas que actualmente se están ofreciendo en el municipio de Dos Quebradas. Vale la pena mencionar que el objetivo fundamental de esta investigación, la cual ya estamos finalizando, digámoslo así, ya en la parte de implementación, es el de diseñar una estrategia que permita analizar la percepción tanto de la pertinencia como del impacto de las medias vocacionales, de las medias, ¿cierto?, que ofrecen las instituciones educativas del municipio de Dos Quebradas. Es también sumamente importante mencionar que para este estudio se dividió la población objeto en dos grandes macropoblaciones. Una, la macropoblación 1, conformada, como indicaba hace un momento, por estudiantes, egresados, padres de familia y docentes. Digámoslo así, es la población primaria. Y la segunda macropoblación está constituida por el sector productivo y el sector de educación superior. Dentro de los objetivos ya, digámoslo así, específicos, pues lo primero que se hizo fue el de hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con la política educativa municipal, planes de desarrollo, entre otros. Posteriormente, plantear una serie de indicadores o variables que permitan o permitieran medir esa alineación e impacto de las medias en estas dos macropoblaciones. Posteriormente, ya al tener los indicadores identificados, pues diseñar, validar y aplicar instrumentos que permitieran la captura de información en estas dos macropoblaciones. Y ya después de tener esos diseños, pues obviamente plantear la estrategia, un modelo que permita este análisis. Posteriormente, pues capturamos toda esa información en los instrumentos diseñados y los cuales se aplicaron de manera online. Y por último, ya esta información, pues aplicar técnicas estadísticas multivariadas para poder determinar esa alineación e impacto. Vale la pena mencionar que se trabajaron con 27 variables de tipo independiente, como pueden observar allí, y otras variables de tipo dependiente, o mejor dicho, estructuradas como variables dependientes, para poder de esa manera, pues obviamente a partir de la aplicación de modelos multivariados, eh, medir o cuantificar la correlación de un conjunto de variables independientes en un conjunto de variables denominadas dependientes, las cuales se están presentando pues en este momento y las cuales ustedes pueden allí observar. Ya después de tener identificados esos indicadores, ¿cierto? Estas variables que son las que nos van a permitir alcanzar el objetivo de estudio, a los instrumentos se les hizo un análisis de fiabilidad. Como todas las preguntas están estructuradas en escalas Likert, entonces se aplicó el alfa de Cronbach para tratar de determinar si realmente los instrumentos utilizados capturan y recogen la información que realmente se requiere para la investigación. En el caso del instrumento para estudiantes, se logró encontrar un alfa de Cronbach de 0.946. Eso lo cual indica, y sabemos pues que si está cercano a 1, significa que el instrumento sí está capturando la información que requerimos. En el caso de los egresados, tenemos un alfa de Cronbach también de 0.954, lo cual indica exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, el instrumento realmente sí recoge la información que se requiere. Para padres de familia, 0.951, y para docentes, 0.965. Recordemos que estas 4 subpoblaciones son las que conforman o estructuran la primera macropoblación objeto de estudio. Tal como se indicaba, ¿cierto?
Esa macropoblación 1, como podemos ver allí nuevamente, conformada por esas 4 subpoblaciones, también se sometió a un juicio de expertos, los cuales emitieron sus juicios y se tuvieron en cuenta en el diseño, en la reestructuración de los formularios que se aplicaron de manera online, de las variables que ya se mostraron hace un momento atrás y que obviamente por eso permitieron realmente que la validación estadística a través del alfa de Cronbach pues fuera altamente significativa. El diseño muestral lo tenemos acá. Se analizaron 21 instituciones educativas en las cuales se tomaron pues diferentes muestras, como aparece allí. En el caso pues de los estudiantes de las 21 instituciones se tomó que constan de una población de media entre grado 10 y grado 11 de 3.364 estudiantes. En el caso de los egresados de estas mismas 21 instituciones se tomaron las del último año, 1.473 egresados, padres de familia 3.364, docentes 373. Se hace un diseño muestral mediante la técnica de muestreo estratificado también para el sector productivo y para el sector de educación superior. Trabajamos allí con, primero, la parte del sector de educación, 20 instituciones de educación superior que tienen su influencia en nuestra zona, en el eje cafetero en particular, en la zona de Dos Quebradas, Pereira, Santa Rosa y los municipios aledaños. Al hacer esos diseños de muestra, o ese diseño muestral mejor, en donde tenemos pues los tamaños de cada una de esas poblaciones y se establecieron los tamaños de muestra, como podemos apreciar allí, tenemos que en total de las 8.644 unidades objeto de estudio que conforman la población, a partir del diseño muestral, como se indicó hace un momento, de muestra estratificado con un 95% de confianza y un margen de error de 0.03 o del 3%, el tamaño de muestra necesario es de 985 unidades, distribuidas tal como están allí. En el caso de estudiantes, 383, egresados 168, padres de familia 383, docentes 43, representantes del sector productivo 6 y representantes del sector educación 2. Posteriormente, como nos pudimos dar cuenta inicialmente, el modelo tiene muchas variables. Aplicamos análisis factorial para reducir el tamaño y de esa manera poder identificar los conglomerados, ¿cierto? Que realmente de todas esas variables se podían construir. Primero se hizo un análisis de, llamámoslo así, de bondad de ajuste del modelo para análisis factorial, obteniendo un KMO de 0.949 en la macropoblación 1 y 0.806 en la macropoblación 2, lo cual pues sabemos que al estar cercano a 1 significa que hay muy buen ajuste. Ese análisis factorial nos permitió identificar en la macropoblación 1 7 componentes. Esos son los que están aquí. Componente 1, formación en la modalidad de cada institución. 2, perfil, lo que tiene que ver con la calidad del docente. 3, contexto social, ético, moral y ambiental. Componente 4, condiciones y características de la formación impartida. Componente 5, necesidades y expectativas del estudiante. Componente 6, contexto económico. Y componente 7, lo que tiene que ver con apoyo y seguimiento a los egresados. ¿Qué sucedió? Que en la macropoblación 1, esos componentes fueron muy bien identificados, como lo podemos observar acá. Se asociaron o se identificaron por componentes, pero en la macropoblación 2 no se lograron identificar, no se lograron agrupar de esa manera. Eso de una vez nos permitió, como aparece acá, ¿cierto? Ya aquí no agrupó en 7, sino en 9 componentes, los cuales ninguno de ellos estaba alineado con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, que fueron las que presentamos acá, en esta presentación, ¿cierto? Entonces eso nos permitió de una vez identificar algo bien importante, que la formación que se está impartiendo hoy en día en las medias vocacionales del municipio de Dos Quebradas están alineadas con las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, lo que logra percibir el sector productivo y el sector educación superior está por otro lado. Es decir, acá logramos mostrar de manera científica, realmente mediante el uso de la estadística avanzada, que existe una brecha entre lo que estamos formando por orientación del Ministerio de Educación Nacional en nuestras medias
en comparación con lo que requiere y con las expectativas que tiene el sector productivo y de educación superior. Posteriormente, podemos mirar en cada uno de esos componentes los impactos que tienen en cada una de las diferentes variables, lo cual lo podemos pues evidenciar en cada una de estas, solo en la macropoblación 1, porque es donde se logró encontrar la alineación, ¿cierto? O sea, se descarta el medir un impacto en la macropoblación 2 porque no hubo alineación. Allí encontramos, entre otros, que variables tales como el nivel de formación de los docentes sí impacta en la calidad de formación de los estudiantes, también que el nivel de formación de los docentes y las condiciones de infraestructura de las instituciones ofrecen una mejor satisfacción, digámoslo así, de nuestros egresados. Se lograron hipotetizar en cuanto a que en uno de esos componentes nos dio, a partir de la escala determinada, nos dio 0.75 y no sabíamos si estaba por debajo o por encima. Logramos hacer una prueba de hipótesis de comparación pues de proporciones, en donde logramos concluir que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, que se acepta la hipótesis de que la población, en este caso, la valoración está por debajo del 0.75, o sea que existe cierta insatisfacción de los estudiantes con respecto a ciertas características que al momento está ofreciendo la educación media técnica. Bueno, aquí están las diferentes agrupaciones. Como tenemos variables cualitativas, logramos hacer escalamiento óptimo, en donde las medidas, como aparecen allí, el ajuste 1.80 está cercano a 2, tenemos dos conjuntos de variables, de macrovariables. Eso significa que el escalamiento óptimo nos permite identificar que evidentemente sí existe una correlación, un impacto de las variables independientes que se mostraron en un principio sobre las variables dependientes que están pues allí planteadas. Eso es en general los resultados que logramos obtener en esta investigación. Al final, pues tenemos más resultados con regresión lineal múltiple, en donde se verifica pues lo que logramos encontrar en el análisis dimensional. Adicionalmente, pues al hacer este escalamiento óptimo, que en general se concluye de esa manera, pues tenemos una serie de conclusiones que ya las comentamos en el transcurso de la exposición. De igual manera, nos permitimos también presentar una serie de bibliografías que nos sirvieron pues como referente para la elaboración y la presentación de esos resultados. Quedo atento. Muchas gracias por la atención prestada para la socialización de estos resultados. Feliz tarde para todos.